Bienvenidos a mi canal. Veamos este interesante video donde estos niños conocen sobre el bautismo y deciden bautizarse ahí mismo con el sacerdote Luis Toro. Veamos el video. El Espíritu de Dios venga sobre nosotros, que tu palabra sea lámpara para nuestros pasos, luz a nuestro sendero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, niña, pues la idea es que ustedes pregunten, ¿no? Porque ustedes van a ser bautizadas y no se les puede bautizar a la fuerza. Si te bautizan, y se bautizan, que ustedes sepan. Entonces, lo que ustedes no sepan tienen que preguntarlo. Lo que ustedes estén confundidos, tienen que preguntarlo. Porque es el momento de aclarar las cosas. Y tienen la Biblia en la mano, yo solamente les voy a dar la cita. Si ustedes saben buscar, pues la buscan. Si no saben buscar, pues la buscamos nosotros. Y si quieren leerlo, la leen, si no la leemos nosotros. Pero la idea es que ustedes sepan, esto es así, porque nosotros mismos lo leímos en la Biblia, ¿correcto? Y así es que la fe se viene de la palabra de Dios. La fe no es lo que diga fulano, lo que diga fulano, así no es. La fe es de la palabra de Dios, y esto es lo importante. Así está escrito. Incluso ya en Santiago, sí, Santiago, Romanos. ¿Sí? A ver, venga. Romanos, capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice el 17? Escuche. Así que la fe es por el oír. La fe, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? La fe es por el oír y escuche. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Y el oír qué es lo que vamos a oír? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, en la fe no se puede, porque usted dice, ¿a quién le creo? ¿A aquel? ¿A este? ¿O a aquel? Y quedamos perdidos. Pero si nos leemos la palabra de Dios, la fe viene por la palabra de Dios. Listo. Incluso Juan 20:30 también dice, dice que esto fue escrito para que creamos. Para eso fue escrito. Ahora, ya que ustedes quieran creer, yo les digo no quieren creer, pues no. Pero la idea es que ustedes crean y crean lo que está escrito. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahí ven, escuchen. Pero estas se han escrito para que creáis. Listo. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que creáis, listo, para que creáis. Ahora ya la decisión, cada uno, ¿verdad? Si cree o no cree. Yo solamente le voy a mostrar la Biblia. Y si ustedes me dicen, estamos diciendo no creer lo que dice la Biblia, pues no voy a la Biblia. Y usted dice, bueno, está en la Biblia, nos damos cuenta, creemos. Bueno, entonces una pregunta. Me encantaron, mira. Esa es la. Cuéntenme, a ver, ¿qué pregunta tiene? Padre, yo me quiero bautizar para convivir con Dios y ser hija de Dios. ¿Y qué pregunta tiene? ¿Para qué creó Dios todas las cosas del mundo? ¿Para qué creó Dios todas las cosas del mundo? Pues yo creo todas las cosas del mundo para que usted y yo disfrutáramos de Dios. Si creó el sol, ¿para qué? Para que disfrutemos del calor. Para que disfrutemos de la luz. ¿Para qué creó el agua? Para que la disfrutemos al beber. Para que disfrutemos al bañarnos. Pero eso sí, ser capaces de darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Entonces, cuando el ser humano se olvida de eso, entonces vive como si Dios no quisiera. Vive a la manera que Él le venga en gana y se olvida de Dios. Por eso San Pablo le escribe a los Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, él le va a decir que precisamente Dios hizo todas las cosas para que nosotros seamos capaces de darle las gracias y descubrir que de Él viene todo, la comida, la familia, todas las cosas. Escuche cómo dice Romanos, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, las cosas, la creación, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. El sol, la luna, las estrellas, todas las cosas, pero también en la palabra de Dios se nos manifestó. Y escucha lo que viene. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Para qué crear las cosas? Para que nosotros veamos su poder, para que nosotros veamos su grandeza, para que nosotros descubramos que hay un ser superior a nosotros que manda y hizo todas las cosas.
No puede decir, es que yo no necesito de Dios, no. Dios hizo todas las cosas para que nosotros disfrutemos de ellas, pero para que podamos ver su grandeza y su poder. De ahí, entonces nace la fe en Dios, y de ahí también nace el agradecimiento, lo que llama, no sé si lo he escuchado, la alabanza a Dios, que hay canciones de alabanza, adoración de alabanza o de adoración. Aunque yo reconozco que existe un Dios, un Señor, un ser superior a nosotros, y entonces lo hará, o digo, no lo hará como tú, no hay, o como dice la canción, no hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, es una alabanza al Señor, porque todas las cosas fueron creadas con esa finalidad. Nosotros debemos alabanza al Señor. ¿Tienes otra preguntita? ¿Qué debemos hacer cuando vemos las cosas creadas por ti? Agradecer. Ahí va. Darle muchas gracias. Darle muchas gracias. Porque nosotros, por ejemplo, si yo le doy a usted una chupeta, ¿qué dice usted? Gracias. Si le doy un helado, Gracias. ajá. Si Dios nos da a nosotros los ojos, ¿vale la pena? ¿Qué deberíamos decir? Muchas gracias. Y si nos da un papá y una mamá, muchas gracias. Si nos da la vida, si nos da los pies, las manos, podemos caminar, podemos correr, podemos comer, nos da la comida. O sea, es ser capaces de decirle a Dios gracias. Y a Dios le encanta las gracias. Por eso, no sé si ustedes saben que la misa, la Eucaristía, se llama acción de gracias. Es la manera donde nosotros le decimos a Dios gracias. ¿Y por qué se llama acción de gracias? Porque cuando Jesucristo dejó la Eucaristía, la dejó para que le demos gracias a Él, a Dios, y nos dio el ejemplo. Por ejemplo, Lucas 22:19, cuando Jesucristo deja la Eucaristía, dice la Biblia que Jesucristo lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Qué hizo Jesucristo? Bueno, claro, cuando dejó la Eucaristía, y por eso la Biblia le llamamos acción de gracias. ¿Y saben qué significa acción? Acción significa que no es pasivo. O sea, usted se puso en acción. Si usted dice, por ejemplo, hay que barrer aquí, es una cosa. Pero usted dice, hay que barrer, y agarra la escoba y se pone a barrer, usted está en acción. Pero no solamente está diciendo hay que barrer, pero se queda sentado. Usted dice, hay que barrer y me pongo a barrer, se llama acción. Entonces, nosotros podemos decirle, hay que darle gracias a Dios, está bien, pero hay que ponerse en acción. Y la Eucaristía es darle gracias a Dios en acción, que se llama acción de gracias. Siguiendo el ejemplo de quién, de Cristo. Pongan cuidado cuando Jesucristo dejó la Eucaristía, para que se den cuenta que es una acción de gracias, donde tú y yo le decimos a Dios gracias por todo, y hay una manera muy especial que es la Eucaristía. Y tomó el pan y dio gracias. Ahí está. Nos dio el ejemplo. ¿Para qué agarró el pan? Para enseñarnos a dar gracias. La Eucaristía es el mejor ejemplo para nosotros darle gracias a Dios. Otra vez. Y tomó el pan y dio gracias. Ahí se llama acción De de gracias. gracias. Y por eso cada vez que usted va a la misa, a la Eucaristía, usted está dando gracias. ¿Por qué? Porque luego dice, hagan esto, pongan cuidado. Es mi amor y me dice que hay que hacerlo. Pongan cuidado. Y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hay que hacerlo. Tomo pan, digo, esto es mi cuerpo, te he entregado por usted, hagan esto en nombre de mí. Entonces, nosotros hacemos la Eucaristía y se llama acción de gracia porque estamos haciendo lo que Jesús hizo y Él nos lo mandó a hacer. Entonces, nosotros en la Iglesia Católica le damos la misa como acción de gracia. Y la persona que no le da gracias a Dios en acción, porque podemos decir lo que le decía aquí. Y puedo decir hay que barrer, pero si no me pongo en acción, pues hay que decirle, hay que barrer, pero sigue el mundo. Pero si yo digo en acción, hay que barrer, agarro la escoba y me pongo a barrer, eso es acción. Entonces en la misa, hay que darle gracias a Dios, sí, hay que darle gracias, pero en acción. Voy a la acción, voy a la misa y le doy gracias. ¿Otra preguntita tiene? Dios cuida de nosotros. Sí. Dios cuida de nosotros, pues es nuestro Padre y se preocupa de cada uno de nosotros. Si Dios no cuidara de nosotros, les pongo un ejemplo. Aquí hay culebras, por aquí hay culebras. ¿Sí? Hay culebras, ¿eh? Aquí hay un montón de culebras. Ajá. Si no nos ha picado una culebra, Porque Dios está cuidando. Dios nos está cuidando. ¿Por aquí pasan carros o no pasan carros? Sí, pasan carros, ¿no? Y que no nos atropelle un carro y una moto. Es que alguien nos está cuidando. Y uno se acuesta a dormir. Que no venga nadie a hacernos daño en la noche. Dios se nos cuida. Usted corre, usted juega. ¿Cuántas personas corriendo se cayeron y se partieron una pierna, un brazo? Usted juega fútbol y no le pasa nada. Dios está cuidando de nosotros. ¿Cuántas personas hay ciegas y ustedes ven? Dios ha cuidado de sus ojos. ¿Cuántas personas no escuchan? Ustedes escuchan. Dios ha cuidado de sus oídos. O sea, Dios nos cuida todo el tiempo, está pendiente de nosotros. Y por eso Jesucristo nos enseñó que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué significa nuestro Padre? Precisamente que nos está cuidando a cada uno de nosotros y que se preocupa de nosotros y nosotros debemos estar confiados
en las manos de Él que nos cuide. Por eso no debemos tener miedo a las cosas malas. No, que el diablo existe, pero si Dios me cuida, si Dios me protege. Y por eso es que nosotros buscamos de Dios, para que Él nos cuide, para que Él nos proteja. ¿Otra preguntita? ¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a Dios. Aquí está escrito lo que Dios quiere de nosotros. Cuando yo desobedezco a Dios, entonces se llama pecado. Hoy el mundo dice, pero que para mí no es pecado. Por ejemplo, ustedes van a escuchar que hay mujeres que les gustan a otras mujeres. Y para mí eso no es pecado. Para usted no es pecado, pero para Dios sí. Y el pecado no es lo que usted diga que es pecado. El pecado es lo que Dios dice. Si Dios dice que una mujer y una mujer unirse es pecado, eso es pecado así usted no está de acuerdo. Si Dios dice que unirse un hombre con un hombre, eso es pecado así usted no está de acuerdo. Si Dios dice que emborracharse es pecado así la gente se emborrache y así la gente diga que no es pecado. Si Dios dice robar es pecado, usted dice, pero es que yo me robé, lo que pasa es que yo no me robé a lo mejor una vaca. Yo me robé, por allá fui y le robé unos plátanos a una señora, una gallina a una señora. Pero eso es robar, eso es pecado. No, pero para mí no es pecado. Aunque usted diga que eso no es pecado, no deja de ser pecado. El pecado es violar los mandatos, desobedecer las órdenes de Dios. Eso es pecado. Entonces, ahí es donde es importante la palabra de Dios. Porque usted en la palabra de Dios va a leer qué es pecado, qué es malo y qué es bueno. Entonces usted dice, yo leí la palabra de Dios que robar es malo, entonces yo no tengo por qué robar. Yo leí la palabra de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces portarme mal con mi mamá, portarme mal con mi papá, tratar de insultarlo, o no ayudarles en lo que ellos me manden, pues es un pecado. ¿Por qué? Porque no estoy honrando, no estoy cumpliendo el mandato. Desde ahí la importancia de los mandamientos, que nos ayudan a nosotros a ver qué es lo bueno y qué es lo malo. El pecado es desobediencia a Dios. ¿Tiene otra pregunta? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? La palabra bautismo significa sumergirse y comenzó con San Juan, se llama Juan el Bautista. ¿Sí? Juan Bautista. ¿Por qué Bautista? Porque comenzó a bautizar. Antes Juan Bautista no existía. Y bautismo significa sumergirse. Por eso te verás que el evangélico dice que tiene que sumergirse en un río. Porque la palabra bautismo significa sumergirse. Entonces, en el bautismo de Juan existía lo que era sumergirse en el río. Y era un símbolo de lo que sería el bautismo de nosotros, que también es sumergirse, pero ya no en el río. También es sumergirse. Bautismo significa sumergirse. Y usted se puede sumergir en el río, se puede sumergir en el lodo, se puede sumergir en gasolina, se puede sumergir en otras cosas que usted quiera, ¿verdad? En donde usted quiera sumergirse, pero bautismo significa sumergirse. Y Juan bautizaba, sumergía en el agua. Pero Juan mismo, según dice la Biblia, dice en San Marcos capítulo 1, versículo del 8 en adelante, usted va a encontrar donde dice la Biblia que Juan sumergía a la gente, bautizaba. Bautismo significa sumergirse en el agua. Pero con Jesús, nosotros ya no tenemos que sumergirnos en el agua. Y eso es lo que los protestantes nunca han captado. Entonces el protestante dice, el bautismo en la Iglesia Católica no sirve porque no se sumerge a la persona del río. Y usted dice, pues sí, ¿verdad? Pero nunca han leído que la Biblia dice que ese bautismo de Juan ya no es para nosotros, que para nosotros es el bautismo de Jesús y ya no es sumergirse en el río. Escuchen, aquí están los dos bautismos, y es de la Biblia Reina Valera. Escuchen. Yo a la verdad os he bautizado con... ¿Qué significa bautizar? Sumergirse. Entonces Juan dice, ¿otra vez? Yo a la verdad os he bautizado con agua. Entonces dice, yo los he sumergido con agua. Por eso Juan bautizó en el río Jordán. Pues usted verá que la Biblia presenta bautizando a Jesús en el río Jordán. Y ahí los protestantes dicen, hay que bautizar a las personas en el río. Pero Juan dice, yo a la verdad los he sumergido en el agua. Aquí viene la otra parte, el bautismo de nosotros. Escúchelo. Pero él, ¿A quién se refiere? A Jesús. Pero él, o sea, yo lo sumergí en el agua. Pero él, vamos a ver si lo va a sumergir en gasolina, o si lo va a sumergir en el lodo, o en qué lo va a sumergir. Pero él os bautizará lo va a sumergir, sí nos va a sumergir. Él nos va a sumergir, ya no en el agua. ¿A dónde nos va a sumergir eso? con Espíritu Santo. Ya no nos va a sumergir en el agua. Nos va a sumergir en el Espíritu, Santo, de todas maneras es sumergirse. Esto es lo que los protestantes no entienden. Y por eso dice que el bautismo de los católicos no vale porque no se sumerge en el agua. Pero es que la Biblia dice, claro, que antes de venir Jesús existía sumergirse en el agua. Pero cuando viene Jesús ya no se va a sumergir en el agua. Ya va a ser en el Espíritu Santo, es algo que no se ve. El agua sí se ve,
pero el Espíritu Santo no se ve. Pero Jesús prometió a través de Nahuatl que nos llama a sumergir en el Espíritu Santo. Eso significa que nos vamos a hacer uno con el Espíritu Santo, a punto de lo que dice San Pablo. No saben que son templos vivos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos bautizamos, nos sumergimos en el Espíritu Santo al punto que somos templos del Espíritu Santo, que está escrito en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Que lo vamos a leer, que somos templo del Espíritu Santo, porque hemos sido bautizados y nos hemos sumergido, no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Escucha. ¿Sabes qué? En 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando nos sumergimos en el Espíritu Santo, entonces ya pasamos a ser templos del Espíritu Santo. Entonces, cosas que, por ejemplo, que la gente no sabía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2, o decirlo, sí, del 2 en adelante. Ustedes dan cuenta que existían dos bautismos, uno de Juan, que era del agua, y el otro de Jesús, que era del Espíritu Santo. Y entonces la gente no sabía eso. Ahora viene en los Hechos de los Apóstoles van a decir, en este caso San Pablo va a decir, recibieron el Espíritu Santo, se sumergieron en el Espíritu Santo. Y le dicen, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y la gente dice, de Juan. Ah, de Juan era del agua. Sumergirse en el agua. Y él dice, pero es que Juan lo bautizó. Pero él dijo que detrás de él decía alguien. Escuche cómo lo dice él. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo ¿De acuerdo? Y Pablo le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, ¿qué bautismo recibieron Juan? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Si no recibieron el Espíritu Santo, no han sido sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Porque el bautismo de Cristo es para recibir el Espíritu Santo, sumergirse en el Espíritu Santo. Les preguntó, ¿y entonces qué bautismo recibieron otra vez? Ellos, y No. entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué pueblo lo bautizaron? Miren aquí los dos bautismos, el de los protestantes, que es en agua, y el de los católicos, que es en el Espíritu Santo, como dice Juan. Escuchen. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Bárbaro, ¿eh? No habían recibido el Espíritu Santo porque se habían sumergido en el agua, De Juan. que era de Juan. Y entonces él le dice, recibieron el Espíritu Santo, o sea, se sumergieron en el Espíritu Santo. Cuando abrazaron la fe, ni siquiera sabíamos eso. Pero entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? ¿Con qué bautismo ustedes? Con el bautismo de Juan. Y ahí entonces Pablo les explica. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya no se bautizaron con el bautismo de Juan. Ahora se bautizaron de nuevo, pero ya no en el agua, sino con el bautismo del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Y vean que recibieron el Espíritu Santo, cuidado, para que se den cuenta que era sumergirse en el Espíritu Santo. Fueron bautizados. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eso significa sumergirse en el Espíritu Santo. Y para eso es el bautismo del Señor Jesús. Ustedes van a ser bautizados no con el bautismo de agua que usan los protestantes, sumergirse en el agua. Ustedes van a ser bautizados en el bautismo de Jesucristo, que es del Espíritu Santo. Como Pablo dice, recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Pues ni siquiera sabíamos. Ustedes no pueden llegar al bautismo sin saber. Por eso es que tengo que decir. Por eso les dije, yo no la puedo bautizar si ustedes no saben. Yo tengo que, o sea, que ustedes sepan, que ustedes no digan, es que ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. No, yo no puedo bautizar. Ahora, si ustedes saben que se bautizan es para recibir el Espíritu Santo, sumergirse en el Espíritu Santo, entonces sí lo bautizan. Porque el ejemplo es en Jesucristo. Cuando Jesucristo se bautizó, ¿para qué se bautizó? Si usted mira, por ejemplo, San Marcos capítulo 1, versículo 10, cuando Jesucristo se bautiza, ustedes van a ver tres cosas importantes que pasan. Uno, van a ver cómo recibe el Espíritu Santo. Dos, va a ver cómo se abren las puertas del cielo. Y tres, van a ver cómo Jesucristo se escucha la voz que dice que este es mi Hijo amado. Escúchenla, para que ustedes vean para qué se van a bautizar. Ustedes se van a bautizar. ¿Pero para qué? Los protestantes dicen el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. Error. Sí es para el perdón de los pecados. Y yo le voy a mostrar que sí es para el perdón de los pecados. El error de los protestantes no es decir que el bautismo es para el perdón de los pecados. El error es decir que el bautismo es únicamente para el perdón de los pecados. Es un error. Porque no es únicamente. Sí es para el perdón de los pecados. Pero además del perdón del pecado, hay otras cosas más que los protestantes no saben. Que yo se los voy a mostrar. Escúchenlo. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse
los cielos. Cuando subía del agua, Jesús siendo bautizado, y quiere leerlo desde el 9, la que da el 9 cuando fue bautizado. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en... Ahora, ya captamos, ¿verdad? Es cuando Jesús se bautizó. Y nos va a dar el ejemplo a nosotros para el bautismo. Ahora sí, fue bautizado. A salir del agua, Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. entonces por eso en la Iglesia Católica dice, oye, si Jesucristo se bautizó, y se bautizó, y cuando se bautizó vio que se abrieron los cielos, entonces yo tengo que bautizar, tengo que bautizarme, y tengo que bautizar a mis hijos, para que se abran las puertas del cielo. Sí. Pero además cuando Jesús se bautizó, vio que venía, ¿cómo es? Una paloma. Y vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ah, entonces ¿para qué es el bautismo? Para recibir el Espíritu, sumergirnos en el Espíritu Santo. Pues Jesucristo fue bautizado, se abrió la puerta del cielo y vio al Espíritu Santo que venía en forma de paloma. Entonces yo digo, quiero recibir el Espíritu Santo y yo la pregunto a ustedes, que yo les hago. ¿Ustedes quieren que se les abra la puerta del cielo y que ustedes mueran y puedan entrar al cielo? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces tiene que bautizarse, porque la Biblia dice que con un bautismo se nos abren las puertas del cielo. Sí. Segundo, Jesús vio que venía sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Pregunto, ¿ustedes quieren que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y sumergirse en el Espíritu Santo? Sí. Entonces tienen que hacer lo que dice la Biblia. Cualquier otra persona les puede decir, no, pero es que el bautismo es para el perdón de los pecados. Sí es verdad, pero también es para que se nos abra la puerta del cielo. También es para recibir el Espíritu Santo. Y otra más. ¿Qué más? Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Cuando nos bautizamos, ¿qué pasamos a hacer? Hijos Hijo de Dios. de Dios. Hijos de Dios. Pero cualquier hijo, no. Hijos amados por Dios. Y eso lo logramos a través del bautismo. Entonces le pregunto, ¿usted quiere ser hija de Dios? Sí. No puede serlo si no es bautizada. Porque la Biblia dice que a través del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Sin el bautismo, ¿qué somos? Criatura de Dios. ¿Saben qué es una criatura de Dios? Un lodo. ¿Saben qué es una criatura de Dios? Un pavo real. Bonito, ¿verdad? Pero no es hijo de Dios. Es criatura de Dios. Pero por el bautismo pasamos a ser Hijo de Dios. hijos de Dios. Y eso es lo que queremos con ustedes, bautizarla para que sean hijos de Dios, reciban el Espíritu Santo y el día que se muera, se le abran las puertas del cielo. Pero no solamente eso. No solamente eso. Eso cuando Jesús se bautizó. Ahora, San Pablo comenzó a predicar. Y cuando San Pablo comenzó a predicar, predicaba que teníamos que bautizarnos. Pero San Pablo dice, ¿para qué? ¿Me ayudan a ver para qué? Está en Gálatas 3:27. En Gálatas 3:27, y mire que estamos leyendo la Biblia protestante, no estamos leyendo la Biblia católica. En Gálatas 3:27 nos viene a mostrar para qué es el bautismo según San Pablo. Repito, sí es para el perdón de los pecados, pero no únicamente. ¿Dónde está el error de los protestantes? En que digan que el bautismo es únicamente para el perdón de los pecados. Entonces no bautizamos a un niño porque un niño no tiene pecado. Pero, y no saben que es para que se le abra la puerta del cielo, para que reciba el Espíritu Santo, para que sea hijo de Dios. Entonces, ¿por qué se lo niegan? Y no solamente eso, ahora miren lo que dice San Pablo. En Gálatas 3:27. Oiga cómo dice Pablo. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿Cantaron? ¿Cantaron? Otra vez. porque todos los que habéis sido bautizados, Pregunto, ¿ustedes fueron bautizados? No. Entonces, ¿a quién les está hablando Pablo? ¿De quién está hablando? ¿De ustedes que no han sido bautizados o de nosotros que hemos sido bautizados? Otra vez. porque todos los que habéis sido bautizados, ¿Ustedes o nosotros? Ustedes no, porque ustedes todavía no son Bautizado. bautizados. Ahora vean ustedes lo que le están perdiendo. ¿Sí? Según la Biblia, o sea, esto no lo escribí yo. Eso está en la Biblia. Y es lo que dice la palabra de Dios. Y eso está escrito para que nosotros creamos. Si no queremos creer, problema de ustedes, no hay ningún problema. No la bautizo, no hay ningún problema. Pero yo le estoy explicando con la Biblia para que ustedes crean. ¿Cierto? Otra vez. porque todos los que habéis sido bautizados, Ella, él, ella, cualquier niño, yo, menos ustedes. Porque no han sido bautizados. Y no han sido bautizados porque su mamá no sabe para qué es el bautismo. Nadie se lo ha explicado. Ustedes tienen la dicha de que hay un sacerdote que está explicando. Su mamá no tuvo esa dicha. Y no es culpa de su mamá, es que ella no lo sabe. Entonces, usted sabe que nosotros somos ignorantes en algo. Si yo le digo a usted, desármeme esa moto y me la vuelve a amar, usted le da risa y dice, ¿cómo? Si yo no sé. ¿Verdad? Manéjeme esa computadora, pues si yo no sé manejar computadora. Hay que aprender y alguien nos tiene que enseñar.
En la Biblia también es igual. Entonces, si nadie me enseña cómo es, y su mamá, pues nadie me enseña. Entonces su mamá dice, pero es que no hay que bautizar a los niños. Pues eso no lo ha bautizado a ustedes. Porque un niño no se puede bautizar, pero que nadie se lo enseñó. Y no le dijeron para qué era el bautismo. Ahora yo se lo estoy mostrando a ustedes. Todo lo que hemos sido bautizados, todo lo que estamos aquí, menos ustedes. Repita. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros nos hemos revestido de Cristo. Usted todavía no. ¿Sabe qué significa revestirse de Cristo? Significa ser cristiano. Ustedes todavía no son cristianos. Ustedes, el día que se bautizan, se revisten. Revestirse significa ponerse las vestiduras de Cristo sobre las de ustedes. Por lo que decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces ya para ser cristiano, revestirse de Cristo, vestirse es ponerse la ropa suya. ¿Sí? Revestirse es que encima de la ropa suya se va a poner la vestidura de Cristo. Se llama revestirse. Y todo lo que hemos sido bautizados, nos hemos revestido de Cristo, somos cristianos. Pero no solamente somos cristianos. La primera parte, ser cristiano. Segundo, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. aquí está. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser uno en Cristo Jesús. Ustedes todavía no son uno con Cristo. Ustedes todavía no están unidos a Cristo. Porque por el bautismo nos unimos a Cristo. Somos uno con Cristo. Ahora pregunto, ¿quién es el único enemigo de Dios que no quiere que ustedes sean uno con Cristo? El diablo. El diablo. Y por eso el diablo no permite que ustedes se bauticen. Y manda a una persona y manda a otra persona. Y se va sin darse cuenta, el diablo la está engañando. Porque no quiere que sea uno con Cristo. No quiere que se revistan de Cristo. Entonces dice, y todos, ¿cómo es? Todos. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Soy uno en Cristo Jesús. Y ahora miren lo que viene. ¿Qué más ganamos? Somos uno con Cristo. Y escuchen este pedacito. A ver si les interesa. Si no les interesa, pero a ver si les interesa. Escuchen el pedacito. Y si vosotros sois de Cristo, ¿Cuándo somos de Cristo? Cuando nos Bautizamos. Y si vosotros sois de Cristo, ustedes todavía no son de Cristo, hasta que no se bauticen. No son de Cristo significa no son cristianas, o sea, no están unidas a Cristo. No son de Cristo significa, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, un becerro. Ustedes saben que un becerro está pequeñito, no le ponen hierro, porque trata con la mamá, ¿verdad? No le ponen hierro. Y lo agarran en la calle, se lo roban, y no tiene hierro, no sabe de quién es. Pero cuando ya el becerrito está más grande y hay peligro de que se aparte de la mamá, entonces el becerrito le ponen un hierro. Y ese hierro significa me pertenece. ¿Cómo sabe? Ahí está el hierro. Ese becerro lo encontramos en la calle. ¿De quién será ese becerro? Miren el hierro. Ese toro está en la calle, esa vaca está en la calle. Vamos a mirar el hierro. ¿Vale? ¡Ah! Ese hierro es petronilo. Ese becerro le pertenece a petronilo porque está el hierro. El bautismo es como un hierro, es un sello, se llama. El sello del Espíritu, donde nosotros le pertenecemos a Cristo, no al diablo. Es la diferencia. Ustedes ahorita es como un becerrito que no tiene hierro y cualquiera se lo puede llevar. Pero cuando ustedes le ponen el hierro, ya el diablo no le puede llevar. Porque ustedes son de Cristo. Y si son de Cristo, repita. y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, Y ahora miren el pedacito que viene. Atención a este pedacito. y herederos según la promesa. ¿Saben qué significa heredero? ¿No saben? Heredero es que lo que tiene su papá. ¿A quién le pertenece? Heredianos. Lo heredan ustedes. Eso es de ustedes. Nadie se lo puede. Entonces aquí dice que con el bautismo somos herederos de quién? De Dios. De Dios. O sea, lo que tiene Dios, ¿qué tiene Dios? El reino de los cielos, la vida eterna, la salvación. Con el bautismo ya nos pertenece a nosotros, porque nos vamos a hacer herederos de Dios. Pero ustedes se dan cuenta que ustedes no han sido bautizadas. Entonces ustedes no son herederas de Dios. Hace falta que ustedes sean herederas de Dios. ¿Y qué significa heredera de Dios? Bueno, que el reino de los cielos le pertenece a ustedes. Por eso ustedes verán que San Juan capítulo 3, versículo del 5 en adelante, Jesucristo dijo a Nicodemo, si no nacen de nuevo del agua y del Espíritu, no entran al reino de los cielos, porque no son herederas del cielo, no son herederas de Dios, y a Dios le pertenece el cielo. Escuchen cómo dice la Biblia, San Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, Ese es el bautismo, cuando no nació del agua y del Espíritu.
Y en este caso ustedes todavía no han nacido. El que no renazca significa volver a nacer, pero no de la carne. Va a renacer del agua y del... ¿Y por qué dice el agua? Porque Juan bautizó con agua. ¿Y por qué dice el Espíritu? Porque Jesús bautizó en el Espíritu. Entonces ya es el agua el símbolo del bautismo. Juan venía un símbolo de lo que iba a pertenecer a Cristo. Ahora dice, otra vez, si ustedes no se bautizan, no renacen del agua del Espíritu. Otra vez. de cierto te digo. ¿Qué significa de cierto, de cierto? ¿Que es mentira o que es verdad? Es verdad. De cierto te digo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu, Que si las morochas no nacen del agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de Dios. ¿se da cuenta de lo que están perdiendo? Pero eso no es culpa de su mamá, eso es culpa del diablo, que buscó personas que engañaron a su mamá para que no la bautizaran a ustedes. ¿Para qué? Para ver si lograban que ustedes no entraran al reino de Dios. Pero vean ustedes que no es casualidad que ustedes vengan aquí y que haya un sacerdote que con la Biblia les esté mostrando lo que Dios quiere de ustedes, un bien, y ustedes verán si lo aceptan o no lo aceptan. Pero entonces ahí ya depende de que ustedes crean o no crean. No entran al reino de Dios. Pregunto, ¿ustedes quieren entrar al reino de Dios? Sí. Ahora, ¿creen que Jesucristo dice la verdad? Sí. Pues si creen que Jesucristo dice la verdad, escuchen otra vez. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Más claro? No puede ser. Y explicación. Lo que es nacido de la carne, Ustedes ya nacieron de la carne, nació de papá y mamá. Eso significa nacieron de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. carne es. Se llama criatura de Dios. Todavía no termina de Dios. Criatura, carne. Ahora, cuando ustedes se bauticen, Y lo que es nacido del Espíritu, cuando ustedes se bauticen, ¿qué pasa? Espíritu es. Se han sumergido en el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Entonces, aquí la Biblia nos está mostrando de que nosotros debemos bautizarnos para muchas cosas. Para muchas cosas. Para el perdón de los pecados, sí. En primer lugar, como dicen los protestantes, el bautismo para el perdón del pecado, eso es verdad. Pero no solo para eso, también en todo el mundo. Entonces el protestante dice, pero es que en la Biblia no aparece que se puedan bautizar los niños. Solamente los adultos. Y eso es mentira. Usted le puede preguntar a su mamá, usted le puede preguntar al pastor, usted le puede preguntar a quien quiera, ¿dónde dice que solamente los niños? Perdón, que solamente los adultos. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte de la Biblia dice que se puede bautizar solamente los adultos. ¿No? Es más, yo le puedo mostrar donde la Biblia habla que todos. ¿Y todos significa solamente los adultos? Y los niños. También. Todos. Pongan cuidado. San Mateo, San Mateo 28, versículo 19 en adelante, usted va a ver que Jesucristo dice que hay que bautizar. Y ustedes van a poner la lupa para ver si dice solamente los adultos, menos los niños. O si dice todos. Si dice todos, ¿qué significa? Todos. Todos. Así de sencillo, no hay que darle vuelta. Pero si dice todos, porque dicen los protestantes, aquí significa todo, significa solo los adultos y los niños no. Es una mala interpretación, ¿no le parece? Pues lo van a ver cuando Jesucristo mandó a bautizar. Ponga. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa todas las naciones? ¿Menos los niños? A todos. Todos. Aquí no dice solo los adultos, todas las naciones. Van a ser los discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién? ¿Solo los adultos? A los niños. Ahí dice todas. A todos. Todas las naciones. ¿En qué naciones no hay niños? Ahí dice todas las naciones. Las van a bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué los protestantes no les hacen caso a eso? ¿Por qué dice solamente los adultos? Si ahí no dice eso, ahí dice todo. Porque hay un error, hay un engaño. Todos se deben bautizar, sean adultos o sean niños. Y usted vemos, por ejemplo, cuando comenzaron a bautizar los apóstoles, que de Hechos 2:38 en adelante. Ustedes van a ver que ahí habla de los adultos, pero también de los hijos de los adultos. O sea, los niños. Tienen que bautizar. Los adultos se bautizan para el perdón de los pecados. Porque tienen pecado. Los niños no tienen pecado. Entonces, ¿para qué bautizan? Para recibir el Espíritu. Santo. Porque aquí dice que el bautismo es para dos cosas. Uno, para el perdón de los pecados. Eso es para los adultos. Y dos, Van a recibir el Espíritu. ahí están los niños. Pongan cuidado. Si no está en la Biblia, no me crea. Pero si está en la Biblia, entonces sí cree o no cree. Yo solamente se lo muestro. Hechos 2:38. Va. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados. ¿Ya que estamos? Y dice arrepentidos. Pues un niño, ¿cómo va a arrepentir? Bueno,
Aquí no está hablando de los niños, aquí está hablando de los adultos. Y para el perdón de los pecados, pues ¿qué pecado va a tener un niño? Pues eso será para los adultos. Ahí estamos claros, ¿verdad que sí? Ahí está la primera parte. Ahora la segunda parte. ¿Ya se dieron cuenta para qué el bautismo? Primero para el perdón de los pecados. Y eso sería para los adultos. La segunda parte. Escúchela. Ya sé que usted la sabe. Para recibir el Espíritu, pero lo van a escuchar de la Biblia. Escúchela. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la segunda parte que te estoy diciendo. Y eso también es para los niños. Y recibirá el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Si es solo para los padres o también para los hijos. Porque su mamá supongo que está bautizada, ¿o no? Sí. Pero las hijas no. ¿Y para quién es? ¿Solo para la mamá o también para los hijos? Para los hijos. Escuchamos lo de la Biblia. Escuchamos. Porque para vosotros Los adultos, su mamá y su papá, para vosotros es la promesa, es la promesa de Dios a través del bautismo. Y ahora miren que para ustedes también. Ponga. y para vuestros hijos. Su mamá no está cumpliendo con eso. ¿Se da cuenta que es un error? Dice que es para su mamá y para su papá. Pero también es para ustedes. Por eso su papá quiere que ustedes se bauticen. Entonces, si miramos la Biblia, la que está equivocada es su mamá. Ahora su papá quiere que ustedes se bauticen. El problema fue de su papá, que su papá quería bautizarla obligada. Y eso no está bien. Porque él tiene que mostrarle para que ustedes se den cuenta y ustedes crean, porque está escrito, Marcos 16:15. No es obligado, es libre. Y tiene que explicárselo, Marcos 16:15. Sí te van a bautizar, pero si ustedes quieren. Y si ustedes no quieren, no se puede bautizar. ¿Escucharon? Pónganlo, cuidado, ¿dónde está? ¿Dónde lo dice la Biblia? Escuchen. Y les dijo, Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. hay que predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ustedes son criaturas de Dios o no? Pues hay que predicarle el Evangelio a toda criatura. Por eso, mira, a toda criatura, es decir, todavía no han sido bautizados, son criaturas de Dios, antes de bautizarse. A toda criatura hay que predicarle el Evangelio. Segundo, El que creyere no es obligado. A ustedes ya no están bautizados obligados. Si una de las dos no cree, a esa no la bautizo. Bautizo la que crea. El que creyere, otra vez, el que creyere hay que predicarle. El que creyere, y fuere bautizado, si cree, entonces se puede Bautizar. bautizar. El que cree y fuere bautizado, ¿qué pasa? será salvo. Listo. Listo. A usted nadie le obliga a salvarse. A usted nadie le obliga a entrar al cielo, ni Dios. A usted nadie le obliga a bautizarse. Y por eso yo no lo puedo bautizar porque su papá diga. ¿No? Usted tiene que ser creer y tomar la decisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Otra vez, repita. Vaya y prediquen el Evangelio, ¿sabes? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Yo lo estoy cumpliendo con ustedes. El que creyere Ustedes verán si creen o no. y fuere bautizado, Ustedes verán si se quieren bautizar o no. Pero el que creyere y fuere bautizado, será salvo. listo. Ahora pregunto, ¿el diablo quiere que ustedes se salven? ¿El diablo quiere que ustedes se salven? No. No. Pero Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvado. Y si el diablo no quiere que ustedes se salven, ¿les va a permitir que ustedes se bauticen? ¿Está contento el diablo que ustedes se bauticen? No. El diablo no está contento que ustedes se bauticen. Porque por un lado, Dios quiere que ustedes se crean y se bauticen para ser salvos. Y por otro lado, el diablo no quiere que ustedes crean, se bauticen y se salven. Pero Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la morocha que no se quiera bautizar, escucha, Mas el que no creyere si no quiere creer, será condenado. esas palabras en el labio de Jesús, para mí son muy duras, ¿no? Para mí que creo en Jesús. No sé si usted cree en Jesús, ¿no? Pero para Yo mí, sí. ¿usted cree en Jesús? Igual. ¿Usted también? Entonces, oye, esas palabras en el labio de Jesús, Dios mío santo, yo me bautizo. Porque el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no quiera creer, será condenado. No, pero yo, de una vez yo ya decido bautizarme. Y ya decido creer. Entonces su papá te tiene un favor. Y ustedes se dan cuenta que estoy dejando todas las cosas para venir a lo que me. Ustedes tienen una suerte que no la tiene otra persona. Porque las otras personas dicen que usted tiene que bautizarse porque yo soy el papá y se tiene que bautizar porque yo les digo. O otra persona le va a decir, usted tiene que bautizarse porque le están diciendo que tiene que bautizarse, pero no les explican por qué. Pero yo le estoy mostrando con la Biblia, que es palabra de Dios. Y todo eso fue escrito para que ustedes crean. Y que crean, se salven. Si quieren. Si no quieren, no pasamos nada. Si no hemos visto, no nos conocemos. Y pasamos otro día. Y si la vida sigue.
Y ya es decisión de usted. ¿Quién se salva? El que quiera. ¿Quién se condena? El que quiera. Entonces la Biblia presenta la importancia del bautismo para su vida y para la vida de nosotros. Y veo que ustedes tienen una inteligencia capaz de detectar. Ustedes ponen en oración. Ustedes saben orar a Dios, ¿verdad? Ustedes le dicen, Señor, oye, mire lo que este sacerdote nos está diciendo. Lo que dice la Biblia, yo no quiero dejar de creer. Está en tu palabra, ayúdame ahora a creer, porque la fe viene de Dios. ¿Verdad? Yo no puedo inyectarle la fe, agarrar y inyectarle la fe, no puedo. Tampoco es algo que usted diga, come esto para que usted tenga fe, tampoco. Le estoy explicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da la fe. Pero ahora pídanle al Espíritu Santo, pídanle a Dios que les ayude a creer. Y a estos días, pues vamos hablando, y a poquito. Si ustedes toman la decisión de creer, yo la bautizo. Si no toman la decisión de creer, yo no la bautizo. ¿Quién se salva? ¿Quién quiere creer? Pero sí quiero dar las gracias por escucharme, por darme el ratito de poder compartir. Mil gracias, les felicito por su atención, por la capacidad de hacer preguntas y por la decisión de creerle a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a ustedes y a todos los demás. Mil gracias.